Una vez más, estamos acompañados de profesionales del sector y en este momento voy a presentar a alguien nuevo que todavía no había aparecido en nuestra pantalla, pero que ya está trabajando hace muchos años en cuanto a la ganadería y con los productores, con ustedes que están del otro lado. Estoy hablando de Jorge Drueto. Él en realidad es bioquímico de profesión, pero es genetista. Se desarrolla como genetista, asesor, consultor por parte de los productores. Muy buenos días, Jorge. Muy buen día, ¿cómo estás, Yari? Jorge, quiero que me cuentes qué es lo que vos hacés, cómo llegás a los campos y cómo empezás a analizar los rodeos. ¿Cuál es el motivo principal por el cual te llaman los productores? Bueno, mira, los productores se acercan sobre todo porque tienen la percepción de que algo tiene que mejorar en su rodeo y no saben bien cómo hacerlo o cómo llevarlo a cabo. En realidad mi trabajo empezó con los cruzamientos, que parecería que fuera una cosa sencilla, pero que después se complica un poco. Entonces los productores me decían, ¿cómo hago para seguir? Yo lo que hago cuando alguien me hace una proposición de esa o un requerimiento de esa naturaleza es tener presente que no hay ningún rodeo que sea igual al otro. No son iguales los suelos, las tierras, los dueños, los empleados, la situación genética actual de los animales, la calidad del agua. Hay una infinidad de cosas que no haya dos establecimientos que sean iguales. Entonces yo primero lo que hago es ver qué cosas a favor y qué cosas en contra están manifestadas en el conocimiento que yo puedo recabar de cada establecimiento. Después me interiorizo de cuáles son los objetivos que tiene planteado el productor, que muchas veces le cuesta mucho trabajo expresarlo. Lo siente, lo percibe, pero le cuesta trabajo expresarlo, cosa que yo no lo culpo porque la complejidad es muy grande. Una vez que con el productor hemos discutido los objetivos generales, lo que yo hago es hacerle una proposición de trabajo. En genética las cuestiones son muy largas en el tiempo. Si el productor está acosado todos los días con problemáticas contingentes, todos los días con problemas a resolver, es poco probable que pueda poner la cabeza en algo que tiene tanta extensión en el tiempo como son las manifestaciones de una gestión genética. Entonces yo lo libero de eso. Yo con los dueños de los establecimientos para los cuales trabajo me veo muy pocas veces en el año. Y ellos están convencidos y ya lo han comprobado que la parte genética es mi responsabilidad, para lo Claro. cual yo tengo la cabeza puesta exclusivamente en eso. Las cuestiones del día a día a mí no me afectan. Y mi responsabilidad es llevar el rodeo a los objetivos que oportunamente hemos planteado. Muchas veces mis proposiciones puntuales ante los servicios de cada año o propuestas o lo que sea, generan desconcierto en el productor porque las nota extrañas, raras, impensadas. Pero una vez que se afianza y que tienen confianza que la gestión genética está a mi cargo, el productor se desliga y tiene una cosa menos en qué pensar. Y con el paso del tiempo empieza a ratificar y a poder comprobar que las acciones tomadas en los últimos años dan sus resultados. Bueno, bien. ¿Y qué es lo primero que ves cuando vas al campo? Por un lado, tenés en cuenta cuál es el objetivo principal del productor, pero vos vas, llegás, te encontrás con el rodeo. ¿Qué es lo que mirás en ese rodeo para decir, bueno, vamos a arrancar a trabajar con esto, con esto, con esto? Mira, yo lo que voy a hacer es darte ejemplos concretos que me han pasado. Yo voy a un rodeo de Angus por instancia del veterinario encargado de la reproducción
para que ordene un poco genéticamente ese rodeo. Cuando llego al campo, el dueño me invita en su camioneta para que vayamos a ver el rodeo. Y me dice con un poco de timidez, dice, mirá que mis vacas son chiquitas, ¿eh? Yo salimos en la camioneta de él, vimos el rodeo, yo vi el tipo de campo que era y después de un largo rato de charlar, le digo, discúlpame, pero lo que yo veo acá es que por la cantidad de vacas que vos tenés, vos tendrías que tener muchas vaquillonas de reemplazo más. Me faltan las vaquillonas. No, dice, porque resulta que las vacas son muy chiquitas y nosotros hemos tenido problemas en los últimos 2 años. Él insistía en las características de las vacas. Yo termino diciéndole, el problema tuyo no son las vacas, el problema tuyo son los toros. Si Claro, bien los toros eran Angus, eran toros que no eran para ese campo. Eran toros criados a grano, toros de mucho tamaño, de muchos kilos de peso vivo adulto, que en esas condiciones tan hostiles y con falta de recursos alimenticios, parecían una montaña de sillas con una sábana arriba, ¿viste? Que salen los huesos por todos lados. Y claro, digo, los índices reproductivos que tenés vos son malos porque vos no tenés los toros adecuados. claro, No, pero resulta que los toros son de esta cabaña, de aquella cabaña, de otra cabaña, y yo le dije, ahí viene el problema, claro, ahí viene el problema. Entonces me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, tenés que tener los toros que vos necesitas. Sí, pero vos me estás hablando de toros que están a 800 kilómetros, ¿sí? Toros que están a 800 kilómetros. Yo me voy hasta allá, elijo los toros. Cuando tengo los toros elegidos, consensuados, por supuesto, entre el vendedor y vos, que sos el comprador, consensuado la parte comercial, yo te mando los toros. Y así hicimos. Entonces, las cosas en los últimos 3 o 4 años cambiaron rotundamente, claro. siempre con los efectos negativos y positivos que toda gestión genética genera, pero no dejan de faltarle vaquillonas. El Sí, problema que él tenía en la cabeza, que el problema de él eran las vacas, eran los toros, y era mucho más fácil de solucionar que cambiar un rodeo de vacas, aunque exacto. sea genéticamente que demora una pila de años. Claro, En sí, este sí. momento, las vacas que tienen y las vaquillonas de reposición son una relojito. Le van dando un ternero todos los años, sobran los animales, por supuesto, con un peso en un campo de esa naturaleza de destete un poco inferior, pero con una cantidad de kilos por hectárea muy superior a la de antes porque aumentó la carga de vacas por Claro. hectárea. Sí, Eh, básicamente, sí. Decime, decime. Sí, ese es uno de los ejemplos en donde se parte de una visualización general del rodeo, un diagnóstico, vos lo dijiste, yo soy bioquímico, nosotros los profesionales de la salud nos mandamos con una exploración, nos mandamos con análisis, nos mandamos con estudios, llegamos a un diagnóstico e implementamos un tratamiento. Eso es lo mismo que hago yo con un rodeo de carne o un rodeo lechero.